Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y él es Ranas. Y esta es otra reseña de nuestro libro Club Matrimonial, que ha surgido por accidente en realidad, pues porque teníamos ejemplares duplicados de Un corazón extraviado. Y en este caso teníamos también duplicados de Didi Gutiérrez, La alegría del padre, porque yo había comprado, este es el que yo compré, que lo compré en Gandhi. No sé, o sea, fui, me aloqué, me ganó, y por esos mismos días me llegó el que me mandó la editorial, bueno, Alfaguara, que pues como saben es parte de Penguin Random House. Y entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta de que teníamos 2 ejemplares, pues hicimos otra vez la misma payasada de cada quien su ejemplar, aunque la realidad fue que yo estaba muy, o sea, lo empezamos al mismo tiempo más o menos. Yo estaba muy clavada con Memorias de Adriano y pues yo me seguí de corrido con Adriano todo el mes de septiembre. Y yo gané. Y en esta ocasión, bueno, la vez pasada también terminaste tú primero El corazón extraviado, ¿no? No, me ganaste. Ah, cierto, sí, bueno. En caballo que alcanza. Caballo que alcanza gana. Entonces, bueno, la cosa es que en esta ocasión, pues no fue así. Ahora sí, Ranas tomó la delantera, terminó el libro rapidísimo. Yo me había quedado más o menos como en las primeras 50 cuartillas, hice una pausa prolongada, regresé y pues le eché muchas ganas, pero en una semana, como en 5 días, lo terminé. ¡Bam! Está fácil, está fácil. Es un libro sencillo. Bueno, como ustedes saben, la dinámica que tenemos es en general la misma. O sea, voy a hacer una breve descripción de qué es el libro, qué es lo que ustedes pueden esperar en general, ¿no? De qué se trata, etcétera. Y después vamos a platicar, Ranas y yo, de qué fue lo que más nos gustó del libro, qué fue lo que menos nos gustó, y al final pues vamos a decir si lo recomendamos o a quién se lo recomendamos. La alegría del padre es, bueno, lo que les voy a decir, que yo en realidad a Didi la conocí muy poco, o sea, conviví con ella tal vez en 2 o 3 ocasiones y realmente no podría decir que tuvimos ella y yo una conversación muy larga. O sea, casi siempre estábamos, o sea, coincidíamos en la misma reunión o nos encontrábamos en algún lugar y pues intercambiaba saludos o lo que fuera, pero nada más allá. Entonces, pero siempre me pareció muy amable. Sin embargo, cuando salió su libro de Las Elegantes, vi que tenía mucha publicidad. En algún momento pensé acercarme a leerlo, pero yo como que tenía un prejuicio. O sea, como que yo decía, por cómo lo están vendiendo, a mí me suena que es así y así. Después vi que una amiga lo iba a presentar y le pregunté, oye, ¿ya leíste el libro? ¿Es así y así? Y me dijo, sí. Y dije, ya. No, mejor me lo pierdo porque pues no va por ahí mi ruta de lectura, ¿no? Pero entonces sale La alegría del padre. Yo no sabía, bueno, sí vi, creo que Didi tuiteó que ya estaba firmando contrato con Random House, entonces yo sabía que iba a salir en algún punto un libro de ella. Entonces cuando sale este libro con este portadón, aquí sí tengo que reconocer que la portada, o sea, los 2 primeros instrumentos de venta son un buen título y una buena portada, y tienen los dos. O sea, La alegría del padre es un titulazo, la portada es un portadón, y yo dije, bueno, pues allá voy. Bueno, y Alfaguara. Y bueno, es Alfaguara. Alfaguara ya... ¿No es autopublicación? Pues entonces... sí, pero en los últimos años Alfaguara la verdad es que... Bueno. Entonces, la cuestión es que después ves la contraportada y dice que es una historia de un padre y una hija, y entonces, pues sí, aquí yo puedo entender cómo se tomó esta decisión de publicar este libro, porque pues estamos en los temas de moda, ¿no? El cuidado, las relaciones de padres e hijos. En este caso, lo que ofrece como original esta novela es que ya no habla de las maternidades, sino de las paternidades y de que hay otras relaciones de cuidado posible. Y bueno, a mí me habló directamente porque
cuando yo tenía 12 años, mi mamá se fue de la casa. Bueno, en realidad, mi papá y yo fuimos cercanos, o sea, desde que yo era niña éramos como equipos en mi familia, ¿no? O sea, mi hermano con mi mamá y yo con mi papá. Y entonces, cuando yo tenía 12 años, mi mamá se va de la casa y yo sí recuerdo 2 años de mi vida, 2 años, que es el aguante que tienen los vatos, pero 2 años... 2 años de mi vida en los que mi papá pues fue responsable por nosotros, ¿no? Y que yo tuve esa relación en la cual pues mi cuidador principal era mi papá, y claro que eso cambia la dinámica y cambia la relación y es una situación, es una circunstancia muy particular. Yo eso no sabía que me iba a encontrar con eso en la novela de Didi Gutiérrez, pero sí muy pronto en el libro nos damos cuenta de que se habla de una mamá que se va y entonces, claro, a todos los factores de atractivo anteriores se sumaba el factor de identificación, que yo decía, vaya, vamos a leer una novela de una situación en la que yo me puedo reconocer, ¿no? O sea, que yo puedo identificar. Entonces digo, atractivos los tiene todos. Si a ustedes les gustan las historias familiares, las novelas, las relaciones padre-hija, o sea, si ustedes son mujeres y tienen una relación muy estrecha con sus papás, seguro ustedes van a decir, yo claro que quiero leer este libro, ¿cómo me sucedió a mí? ¿Hasta aquí estás de acuerdo con el resumen? Estoy de acuerdo. Solo para agregarle salsa, pues, ¿por qué yo decidí agarrar el libro? Porque tenías 2. Pero la segunda razón importante, cuando vi precisamente todo el aparato de la edición, hasta este párrafo que está aquí arriba. Esa es una cita del libro que es falsa publicidad, totalmente. O sea, nos ponen una cita fuerte, así. Fuerte, efectiva, que uno dice, wow, esto va a suceder en este libro, no se pasen, ¿no? Yo quiero leerlo ya right now. Es falsa publicidad, o sea, está sacada de contexto y no es nada de lo que promete. O sea, esa cita, la neta, muy bien elegida, departamento de marketing, qué bien lo hiciste. Ahora, dentro de los límites éticos, bueno, eso ya es otra conversación, pero de que cómo funciona, así funciona. De que como gancho funciona, pues sí. Excelente. Pero no es ese libro. O sea, el libro que vende esa cita no es el libro que te vas a encontrar. Eso es un hecho. Entonces, lo mismo, el resumen de atrás, la cita, el título, la portada, 100% yo estaba dentro. Que siento que además Didi en particular, no sé, yo creo que es ella, pero ella sí tiene, no sé si ella sabe o intuye estos mecanismos editoriales, porque ella es buena para marketear sus libros, o sea, ella le echa ganas y además se nota como este afán de construir un personaje. O sea, yo al menos tenía la impresión de que la persona que era en redes sociales y la persona que era en persona eran muy distintas, y ella sí está como muy consciente de que en redes tiene que construir un personaje de escritora y lo hace bien. O sea, hasta ahora le ha funcionado, ¿no? 2 horas después. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué me gustó del libro? Particularmente el argumento general. O sea, creo que la historia que está contando tuvo varios puntos donde me pareció interesante, donde entendía hacia dónde iba y decía, ok, eso es algo que quiero leer, ¿no? Uh-huh. Pues sí, efectivamente la contraportada no es 100% honesta con lo que hay dentro del libro, pero al ir leyendo yo sí decía, ok, vamos a ver, o sea, sí me mantenía involucrado. Creo que tiene varios puntos donde sí hay una honestidad en cuanto al personaje, qué es lo que está sintiendo, pensando, y eso dentro de todo era algo que también me mantuvo conectado a la lectura. Entonces, sí, ¿qué es lo que realmente lo que más me gustó del libro? La historia que está contando. Porque además eso, o sea, el padre, creo que era muy fácil caer en algunos estereotipos también del padre que cuida, ¿no? O sea, podría haber sido un padre torpe, podría haber sido un padre que está fracasando constantemente, descubriendo cosas, o sea, como esa típica historia del padre no conocía a sus hijos hasta que tuvo que cuidarlos porque se murió la mamá, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, es una historia mucho más real. El padre, digamos, no es lo mismo tener un padre que tener una madre, punto. Pero no es un mal cuidador tampoco, tiene sus propias ideas,
choices, pero esas ideas tienen cierto sentido. Entonces, realmente el personaje como tal, pues sí tiene algo de novedoso, ¿no? Y por lo tanto la historia que se desprende de estos personajes, creo que ahí tiene algo valioso también. Esa historia de cuál es la historia que está contando, creo que sí tiene algo. Tristemente yo no podría decir lo que más me gustó, podría decir como lo único que me gustó. Me cuesta trabajo encontrar algo que yo realmente dijera esto es plenamente positivo, porque puedo decir lo que más me gustó, pero ni siquiera eso que más me gustó me pareció que estuviera, o sea, fue lo que más me gustó de entre todo el conjunto, pero estaba chido, no estaba necesariamente chido. O sea, la razón por la cual me gustó fue, ahí sí, básicamente por una cuestión de identificación pura, y fue la escena del supermercado. O sea, rumbo al final, va la protagonista que se llama Abigail, va al supermercado con su papá. Ni siquiera les puedo decir que la escena es divertida, que está bien construida, que está bien escrita, que significa algo. No. Siento, bueno, ya vamos, todavía no llegamos a lo negativo, pero ¿por qué me gustó esa escena? Porque el supermercado es, yo creo que de los lugares públicos, el supermercado y los VIPs son de los lugares públicos, bueno, y las librerías, obvio, la Gandhi de Bellas Artes, concretamente esa, son los lugares públicos que yo más asocio con mi papá, con mi propio padre, pues. Pero concretamente el supermercado, digamos, de esos tres, a lo mejor en el que pasamos más tiempo fue en supermercados. Y sí tengo una asociación muy clara, o sea, de primero cuando era niña y que íbamos todavía mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y después cuando ya íbamos nada más mi hermano, mi papá y yo, y después cuando íbamos nada más mi papá y yo, o cuando yo ya no vivía con él y yo iba al supermercado y me lo encontraba. Entonces sí es como que un lugar que tenía muy, muy, muy asociado con mi papá. Y nada más por eso, o sea, por ver una escena escrita en un supermercado y que tiene un papá y una hija, y que me trajo así como recuerdos de una época en particular y toda la cosa, solo eso, o sea, eso como decisión me gustó, pero la ejecución, hay muchas decisiones, o sea, por ejemplo, como dice, ¿cómo te llamo? Ranoldo, en realidad. Ranoldo Ranastasio. Oye, qué gran lipstick, ¿eh? Bueno, en cámara se ve mucho más morado. Te dije que te quedó bien. En vivo se ve un poco más cirueloso. Pero bueno, la cosa es que sí, estoy de acuerdo contigo en que contar una historia de un padre y una hija y de la enfermedad del padre y de cómo se revierte el cuidado y de que las paternidades no tienen que ser tan clichés, o sea, tan extremas, o sea, que se cometen errores, se cometen aciertos y de todas formas esa es la base de una relación. Eso está bien, o sea, como decisiones, digamos, en la teoría, on paper, como dicen los gringos, on paper, esa sigue siendo mi novela favorita. O sea, on paper, si me la vuelven a pitchear, yo sí diría, sí, claro, la compro, la quiero leer, ¿no? Quiero ver la película. Pero, bueno, vamos con los peros. Antes de entrar tan duro con los peros, ¿qué fue, o sea, qué dirías tú que no te gustó? Pues mira, precisamente si lo que me gustó de la novela era la historia que estaban contando, lo que no me gustó fue cómo la estaban contando. O sea, a fin de cuentas, me mantuvo entretenido porque muchas veces hacía promesas. O sea, decía, empezaba una situación y esa situación iba creciendo y yo decía, ok, esto ofrece algo que a ver en qué se convierte, ¿no? Pero muchas veces esas cosas en qué se convertían, pues realmente no se convertían en mucho, si no es que en nada. Entonces, en el cómo lo estaba contando, muchas veces cometía horrores muy, muy fuertes a la hora de presentar a su personaje principal. Creo que su personaje principal, en cierta forma, es muy honesto porque todos la cagamos. Todos tenemos errores y todos echamos a perder cosas. Y su personaje es muy bueno echando a perder cosas. Es muy bueno quedando mal. Entonces, si fue intencional, pues súper bien. O sea, creo que no cualquiera se atreve a poner un personaje
que además en cierta forma parece representar al autor de cerca. ¿En serio? ¿Por qué? Por la manera en la que lo está contando, por la manera en la que está reconstruyendo, creo que ese es el personaje que dices, pues hay una cercanía muy grande entre narrador y personaje y por lo tanto se siente como representante del autor. Pues ojalá que no, porque... ¿Verdad? O sea, si te atreves a decir eso, es muy honesto y dices, wow, pero de que quedaste mal, quedaste pésimo, entonces... ¿Sientes? No cualquiera lo hace precisamente por eso. Es que mi problema con el personaje... A ver, es que yo tengo muchos problemas con este libro, o sea, tengo todos los Empecemos problemas. por personaje. El personaje Ok, principal. empecemos con... A ver, hay muy pocos personajes en el libro. El problema es que, a ver, el personaje del papá es interesante y se supone que tendría que ser fundamental. Lo cierto es que sabemos muy poco de ese personaje y cuando ese personaje toma la palabra o toma cierto protagonismo, cuando se le retrata enfermo y vulnerable, sí hay como que una cierta honestidad. Pero hay ciertos momentos en los que yo lo percibía muy a cartón. Bueno, no, sino muy de cartón. O sea, en esto de que hace sus maquetitas y cosas así. Siento que, bueno, no sé. O sea, no sé. O sea, como que para retratar una historia tan cotidiana me gustaban más las menudencias, ¿no? Por ejemplo, esto que decía de que le gustaba la comida procesada. Pero después nos tiene que explicar de, ay, ¿por qué era tan buen padre que por...? O sea, ay, no sé, estas cosas. Miren, problemas que tiene el libro, bueno, es que de verdad no sé por dónde empezar, pero bueno, en la ecuación del papá, a mí se me hace la verdad un personaje muy plano. Y en el caso de la protagonista, se me hace un personaje, es que es inverosímil de tan tonto. O sea, es que Bridget Jones se queda... Al lado de ella se queda, o sea, que también con Bridget Jones tengo ese conflicto de por qué tiene que ser tan tonta, o sea, por qué ella tiene que ser el punchline, pues, o sea, hay otras maneras de ser frágil, de ser frágil y de ser ridícula y de ser absurda que son más humanas que esa, pero ¿por qué tienes que hacer de tu protagonista esta especie de payaso? Porque aparte no es verosímil, o sea, no es real. Preferiríamos reírnos de algo que fuera un poco más humano, más real, o sea, una ridiculez pero propia del ser humano. Y aquí como que hay una necesidad de insuflarle absurdos al personaje que no se sostienen o a veces, bueno, siento que la protagonista se roba todo el aire de la historia en el sentido de sus preocupaciones, su percepción, sus mensadas que hace. Hay información que no viene al caso ni con la relación que tiene con su papá, ni con la enfermedad de su papá, y que creo que incluso predomina. O sea, si nos pusiéramos a hacer el ejercicio de subrayar qué es lo que está hablando de la protagonista y que no tiene ninguna relación con el papá, o sea, la verdad es que creo que sería muchísimo de la historia, pero que no es verosímil. O sea, realmente no es verosímil. Y luego otra cosa que pasa con este personaje es que por una parte hay momentos en los cuales, o sea, como que quiere ser única y detergente de, ay, a mí no me gustaban las princesas, ay, yo era muy lista, pero después se comporta pues súper tonta, o sea, y además tú no puedes ver, o sea, se supone que vemos al personaje en distintas edades y realmente tú no ves el desarrollo nunca, porque no, o sea, aunque por más que le quiere poner todas estas anécdotas muy mensas, el personaje nunca tiene relieve, o sea, no termina de tener... Vaya, hablemos de personajes redondos. Para eso vamos a necesitar una herramienta que se llama la matriz actancial de Greimas. ¿Ah, no el redondómetro? No, el redondómetro ahorita lo vamos a dejar de lado. Saquen sus tijeras de punta chatita, su PRIT, diamantina y su matriz actancial de Greimas. Ok. Mi favorita. La matriz actancial de Greimas es un mecanismo estructuralista de análisis de historias en el cual lo que se hace es revisar en función de las relaciones que establecen los personajes en la trama cuál es su función, ¿no? Entonces hay un protagonista que tiene un antagonista, o sea, un oponente, o sea, ¿cuál es la función? O sea, piensen que todo esto se establece a partir de las relaciones que hay. Y la más importante,
La del centro es ¿qué quiere el protagonista? Claro, o sea, el protagonista quiere algo, o sea, el protagonista busca algo, porque alguien lo envió y ese algo se lo tiene que dar a alguien más, y hay un antagonista que se opone a su búsqueda y hay un coadyuvante que ayuda a su búsqueda. Y eso, si ustedes lo quieren aplicar a todas las películas de Disney, todas lo van a ver. La mayoría de los personajes que tienen sentido, por lo menos, es que tienen claramente definido qué es lo que quiere el personaje principal. Ajá, o sea, digamos... Es lo mínimo. Lo que tiene que tener un personaje es, bueno, motivación y transformación, para que sea un personaje más o menos interesante, pero personajes planos les llamamos a los personajes que se acomodan, o sea, una vez que se acomodan en esta matriz, siempre son lo mismo. O sea, Shrek se burla de esto. O sea, el príncipe siempre es el príncipe, la princesa siempre es la rescatada, el rey siempre es el rey, o sea, todo siempre, nadie se sale de su papel nunca, y son personajes planos, estereotípicos. Un personaje es redondo, o tiene, más bien, un personaje tiene mayor complejidad en la medida en la que en distintos momentos de la historia ocupa distintos lugares en la matriz. O sea, a veces es héroe, pero a veces es villano, pero a veces es ayudante, pero a veces es víctima. Eso es lo que le da complejidad a un personaje. Y el problema de los personajes de esta historia es que en todas sus interacciones son exactamente la mismísima cosa. Tampoco tenemos oportunidad de que tomen decisiones. O sea, nunca se ven en situaciones de tomar decisiones. O sea, realmente son personajes planos hasta donde les llegue la vista. Planos. O sea, son más planos que la carretera que va del Estado de México a Guanajuato, que es toda derecha, te duermes, despiertas, no pasa, o sea, es plano. Y siento que esto va un poco en contra de la historia misma, porque estábamos hablando de una historia en la que los papeles se revierten. Es una historia donde a fuerzas el personaje debería de sufrir una transformación, porque se trata de la muerte del padre. Sí, es un rito de paso. Entonces algo tenía que pasar, o por lo menos tendrías que decidir que no pasa nada para que eso fuera algo, ¿no? Pero decidirlo. Y otra cosa, o sea, creo que es personajes, el problema es que son inverosímiles, son planos, etc. La historia prometía todo y de alguna forma iba soltando las cosas. Así de, eso ya no me interesó. Sí, se termina volviendo un poco... Yo la verdad la terminé con mucho trabajo. Sentía que le sobraban muchas... Bueno, ¿saben cuál es una palabra que yo usaría para describir este libro? Y que creo que fue lo que más me cansó a mí en la lectura, es que es una historia caprichosa. O sea, si tú te preguntas, bueno, ¿y por qué esto? No, ¿y por qué nada? ¿Y por qué nos contó esto? ¿Y por qué no? Casi, ¿no? Y entonces cuando uno termina de reunir todas estas piececitas... Se pregunta. ¿Y dónde estaba Lenita? Amigas, Diosito, yo aquí sí sentía una autora muy sola con su soledad, sola, sin tu compañía. O sea, realmente, no sé, no sé si realmente alguien no le dijo... Hay cosas que eran muy, muy fáciles de ver y que alguien le tenía que haber dicho, mira, es que esto no va para ningún lado, esto sobra, esto se pierde el ritmo. Y bueno, también hay una indecisión en el tono, en el cual a veces parece que quiere ser graciosa y se siente impostado. Creo que cuando quiere conmover es un poco más sincera, o sea, en los momentos que nos habla de sucesos tiernos sobre todo, tiene mucha más sinceridad y gana un poco de puntos, pero a veces hay unas torpezas en la construcción de la escena. Siento que, por ejemplo, le falta mucha noción de la escena. De hacia dónde va y qué hace. ¿Me repites tu nombre? Ranastasio. Ranoldo Ranastasio. Cuéntanos. A mí me parece un excelente ejemplo de esto. Precisamente la primera escena, creo es la primera escena donde se ve la decadencia del padre, que es... Porque la escena va muy bien, está hablando de cómo el padre, su cuerpo ya cambió, creo que acaba de tener un ataque de donde sale sangre y vómito o algo así. El punto es que este personaje está hablando de precisamente que ese es su primer
evidencia de que el padre tiene un problema y obviamente de que se va a morir. Todo esto coronado con una frase que, parafraseando, dice, y ahí estaba su miembro caído, que seguramente en algún momento fue majestuoso. Descomunal o una cosa así, que era así como, bueno, que además, ese no es el único problema de esa escena, sino que en la descripción, o sea, no había la descripción estaba desorganizada. Entonces, cuando llegamos al momento en el que dice, y vi su miembro, no sé qué, yo por lo menos sí tuve esa sensación de que, ¿qué? ¿En qué momento se encueró? ¿Qué pasó? O sea, en muchos momentos ella pierde el control de las escenas, si es que en algún momento se lo planteó como escenas. Había momentos que yo sentía que simplemente ella iba así como que echando sus netas. Y a veces quedaba más o menos bien, pero la mayoría de las veces terminaba desbarrancándosela. Sí, no. Para mí ese era un buen ejemplo precisamente porque la escena un poco desorganizada y todo, pero estaba poniéndole iba a algún lado. Sinceridad. Y de repente eso te saca tanto que cualquiera le podría haber dicho, oye, pero bórrale lo majestuoso, ¿no? Nomás con que no sea majestuoso. Matízalo, o sea, ¿qué es lo que quieres decir? Si lo que tú quieres decir es que tu papá ya no es joven y que lo ves frágil, podemos no meternos con sus genitales, tal vez, o sea, sobre todo porque además, en otros momentos del texto, estás jugando con que el tono pareciera medio, no plenamente cómico, pero sí parece como un tono que no es tampoco serio, solemne. Y como tú no has sabido marcar con claridad ese tono hacia dónde va, pues si hay una indecisión de tono y de repente hay genitales, pues puede que no termine de funcionar pues como tal vez esperarías, ¿no? La verdad es que en esa escena yo sí llegué a decir, ¿esto era para que me diera risa o de verdad? O sea... Hace rato dijiste la palabra clave a la que yo quería llegar en este video, que es ridículo. Porque creo que el ridículo ofrece muchas cosas a la narración. O sea, realmente quien sabe manejar el ridículo bien, lo puede convertir puede convertir una narración cualquiera en algo interesante. Bueno, pero cuando es deliberado. Exacto. Entonces, ¿qué es eso que hace que en esta novela haya cosas que sean ridículas, pero que se caen de excesivamente ridículas? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Está en el balance entre seriedad y... A ver, ponme un ejemplo de esas y yo te digo cuál creo que es el problema. En el caso de Ay, Dios mío. A ver. ¿La del coche, vas a decir? Por ejemplo. Dios. No, es que, amigas, yo de verdad que ahí fue donde yo dije, no sé si voy a poder con esto. Bueno, cuando empieza el libro, la personaje empieza joven, niña, y entonces hay muchas cosas que se caen de ridículas porque pues ningún niño es tan tonto, punto. Pero dices, ok, era un niño. ¿No? Ok, hay que decir algo. Hay mucha gente que tiene problemas para escribir personajes infantiles porque siempre los hacen portarse como tontos. Eso es un pecado que mucha gente comete y que digo, bueno, que, o sea, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. El problema es que el personaje es el mismo del principio a fin y de pronto dices, ya no puede ser tan tonta a esta edad, te lo juro que no, o sea... Entonces llegas a sus Tampoco sabemos, años. Pero ¿en qué época es? Yo tenía muchos problemas, no terminaba de estar situada, porque yo decía, bueno, esta chica nunca ha abierto no ve la televisión, ¿en dónde estamos? En los años 50, o sea, ¿dónde estamos? Para que no sepa ciertas cosas, o sea, o vive en el castillo de la pureza, o qué onda, ¿no? A los 18 años, la chica va a una fiesta, y en la fiesta nos confiesa que vio la mesa de regalos y pensó que los regalos se los daba el cumpleañero a los invitados. Porque en su familia, el papá siempre había hecho eso, que era el cumpleaños del papá, pero él le daba regalos a su hija. Lo cual está muy bien. Y lo cual, creo yo, es algo que se puede mantener hasta que tienes 10 años. Menos realmente, pero... Así que tú vas a cada fiesta, el papá le da un regalo, dices, ok, pon tú que la niña no convivía con mucha gente, no fue a muchas fiestas de cumpleaños. Perfecto. Pero a los 18,
O sea, ya llega a los 18, la invitan a una fiesta, quién sabe si la invitan realmente, pero pues, va a una fiesta, y ahí llega a ese momento donde dice, me quería llevar el carro que le estaban regalando a la cumpleañera. Ajá, además ella vio en la mesa de regalos, o sea, era una mesa física según ella, y lo primero que eligió fue llevarse un mini componente y una colección de discos. Bueno, yo no sé en dónde viven, vaya, ¿quién les da esos regalos? ¿En qué fiesta de adolescentes te dan esos regalos? Pero dijo, y bueno, porque me dio pena llevarme el coche. El coche estaba en la mesa de regalos. O sea, ¿cómo estaba? Es como, de verdad, es como... Ay, no sé, en serio, ¿dónde estaba el editor? ¿Dónde estaba el editor para decirle, a ver, velo con tus ojos de adentro de tu mente, cómo se ve, cómo es la situación, dónde están, dónde sucede la fiesta, para que tú me digas si realmente, ay, no. Pon tú que el niño se lo creía. Pon tú que el niño se lo creía y decía, pues sí, en los cumpleaños te dan regalos. ¿En ningún momento vio una película donde hubiera un cumpleaños? ¿O en ningún momento vio un programa de televisión? Nadie lo mencionó así de, era mi cumpleaños y me regalaron. O sea, ¿qué tan alejado tiene que estar el niño para llegar a los 18 años y seguir con ese problema, ¿no? Y ahora también, o sea, no entiendo por qué vaya, entiendo que ella quiere decir, existen familias de todo tipo y a veces el papá es el que cuida. Perfecto. Eso no quiere decir que estén aislados de la sociedad. O sea, en varias ocasiones menciona esto de que pues a mí se me hacía normal que tal o cual cosa. Pues a mí se me hacía normal. O sea, no estás o sea, que tu familia sea diferente no hace que estés desconectada de todo en la realidad. Claro. Es como, no entiendo o sea, de dónde se deriva esa interpretación. Pues. Y mi familia es muy desconectada de la realidad. Desconectada de la realidad, sí, muy cerrada. O sea, y sí tuve momentos donde también... Todas las familias son mafias, amigos. No nos engañemos. O sea, todas son así. Yo veía a mis compañeros en la secundaria, en la prepa, y decía, ¿en serio ustedes pueden hacer eso? Pero... Claro, pero sabes que o sea... Me daba cuenta de que el problema era yo. ¿Dónde tienes que estar para que... eso no suceda? Y ahora, otra cosa, hubo un momento, a lo mejor esto es estrictamente personal y yo me estoy excediendo, pero hubo un momento en el que va al Festival del Día de las Madres y que se gana el premio y que nadie le ayuda, no sé qué. Amiga, yo no sé en qué país vives, pero en México el hombre que hace el mínimo trabajo de cuidado, el más mínimo, y que lo hace de manera pública, bueno, lo condecoran al día siguiente, recibe una medalla, todos le aplauden, se le avientan las mujeres, o sea... ¿Alcanzan a ver mis trofeos desde... No, porque no hacen ni el mínimo. Mis lentecitos. Pero bueno, yo ahí sí tengo una experiencia de primera mano. Cuando mi mamá tuvo sus muy buenas razones para dejar a mi papá, muy buenas, muy válidas, todo el mundo lo sabía, yo pienso. Mi mamá se fue y de todas formas, mi papá era el héroe de la película y todo el mundo, vaya, en la escuela era de la víctima, y ay, mira el señor que trae a sus hijos, y de no sé qué, o sea, neta, y siento que además una de las cosas que se desperdician, o sea, la historia que ella proponía, o más bien la manera en la que ella quería abordar esta historia y que era revertir algunos de los lugares comunes, valía la pena plantearse preguntas, hacer suposiciones, o sea, buscar la complejidad de esas interacciones, y en lugar de aprovechar esas oportunidades, lo que encontramos son historias que no vienen al caso, muchas digresiones, todo este tema de la natación. Es muy padre nadar, qué bonito, que ha de ser muy padre, pero ¿qué tiene que ver con nada? Hay algo que sí me gustaría destacar acerca de las clases de natación, y es porque no creo que haya muchas novelas donde tú decidas que tu personaje, el protagonista, es bueno, y al mismo tiempo le permitas ser tan culero. Porque ahí está el personaje, todos hemos conocido a esa persona que no nos ha hecho nada malo, pero que nos cae en la punta del zapato. Ajá. Y que si nosotros
entender por qué, y probablemente nos haga cuestionarnos también nuestra moralidad. Decimos, me cae gordo, no quiero saber nada de esa persona. Y hay una así en el libro. El personaje se encuentra con la persona que le cae mal porque sí. Que le cae mal por ser. Solo es y le cae mal. Lo cual, pues, muy, muy comprensible. Pero se pasa tantas veces contra esa mona. Neta, la deja tantas veces tan mal. ¿Sí? ¿A la señora viejita de la natación, dices? Era una señora, y cito, chaparra. Viejita. Ajá. No tenía nada, solo era chaparra y tenía una voz horrible para ella. Ajá. Pero la deja encuerada en la calle. La deja, la patea debajo de la alberca y la deja que se medio ahogue ahí. Y se sigue nadando la morra porque ya podía nadar. Entonces, tiene también otra escena donde es así como... ¿Por qué le estás haciendo esto? O sea, sí, bueno, no había justificación. Bueno, entonces, después ella quiere decir como que a lo mejor yo estaba proyectando no sé qué y es como, mira, de todas formas no. Qué valiente para hacer quedar tan mal a tu personaje, la verdad. Bueno, siento que este personaje, o sea, esta protagonista verdaderamente no tiene nada, bueno, no solo tiene nada admirable, no tiene nada entrañable. La verdad es que incluso en los momentos de ternura que tiene de interacción con el padre, es muy mensa, no llegamos a identificarnos ni con su corporalidad, ni con sus emociones, ni con nada, y a lo mejor es porque la misma autora, pues como que no nos dio suficiente, o sea, se excede a veces en descripción de lugares o de objetos o de percepciones, pero así como decir cómo lo está experimentando, cómo lo está viviendo, pues no sé, yo al menos... Regresando a las matrices actanciales. Ajá. ¿Qué es lo que quiere este personaje, la protagonista? Nada, no se sabe, no quiere nada. O sea, ella pues está viviendo su vida normal. A ella le suceden las cosas, pero no es como que ella quiera algo. Ella de repente se ve en la circunstancia de que mi papá ya se volvió viejito. Bueno, pues ni modo, pues ya se morirá, pues ya se morirá. No está luchando por salvarlo en realidad, o sea, sí lo acompaña durante el proceso de su enfermedad. Pero, pues... Y en las pocas veces que... O sea, siento que hay momentos en los cuales, por ejemplo, cuando se reencuentra con la mamá y tal... Ay, se me hace tan melodramático, tan igual inverosímil, que es como... Ay, no sé, de verdad, siento que... Spoilers, porque la mamá parecía estar muerta hasta medio libro. No, nunca parecía que estuviera muerta. O sea, sí era claro que se había ido. Ah, ok. O sea, el papá dijo que estaba muerta, pero nunca pareció. Bueno, en fin. La cuestión es que, bueno, cerrando porque ya nos llevamos 41 minutos de violencia. Ah, disculpa. Y eso que estoy bastante cansada, pero, o sea, aproveché que estaba cansada para no excederme, a que no se me fuera la mano. Finalmente, ¿a quién le recomiendas este libro? ¿A quién se lo recomiendo? A alguien que no le moleste tanto así... Que tenga esa capacidad de decir, pues sí, el libro estaba malo, pero pues tenía estas cosas interesantes, ¿no? O alguien que quiera mucho el chisme, que tenga muchas ganas de tiene tanto chisme. No, pero después de ver este video y diga, a ver si es cierto. Ok, ajá. Bueno, pues si realmente te gana el chisme y tienes la resistencia para llegar al final de la película, a pesar de lo que sea, sí. Lo que también es cierto es que la primera mitad es muy difícil, muy difícil. O sea, realmente si yo no lo hubiera tenido que reseñar, no hubiera seguido. Y después la segunda mitad mejora un poco más, creo que en gran medida porque el papá sí empieza a aparecer un poco más. Pero yo te diría, si lo que buscas es una historia sencilla, no quieres pensar demasiado, no eres muy exigente... Y simplemente dices, yo quiero mucho a mi papá y con eso me basta para identificarme con un personaje que quiere mucho a su papá. O sea, si no tienes ninguna expectativa, pues adelante. Ahora, si tienes la más mínima expectativa... Ya sé a quién se lo recomiendo. A un alumno que esté haciendo precisamente su tarea de matrices actanciales para que sufra y llore y sude. No, para que diga, cuando no está esto es lo que pasa. Claro. Cuando falta esto, sucede esto. En esta escena se muestra cómo no existe esto. Así, muy bien, muy bien. Entonces, alumnos de literatura, de lengua y literatura hispánicas, ahí están. Sí, y bueno, la cuestión aquí es que volviendo,
haciendo un comercial de mi curso de Fundamentos de Narrativa, pues una historia, pues sí, todos tenemos una historia. Queramos o no, todos tenemos una historia y podemos contarla, pues sí. Pero lo que lo hace la literatura no son los sucesos. O sea, todos vamos a atravesar sucesos y eso no los hace literarios. ¿Qué los hace literarios? La mirada, la interpretación. Que yo pueda proponer una interpretación de esos sucesos. No solamente que tenga, como dice Madonna, I have a tale to tell. Bueno, qué chingón, Madonna, muy bien por ti, pero para que esa historia sea literatura necesitas una interpretación, necesitas proponer una interpretación. Y esta novela no propone, o sea, cree que tiene muchas anécdotas chistosas, yo diría que no las tiene. La verdad es que no. Tiene el factor ñañara, pero no de susto, sino el de no puedo creer. Dios, de verdad, era incómodo de leer al pensar como que por qué nadie le dijo, es que esto no se lo cree nadie. Y bueno, este curso, ¿dónde lo podemos encontrar? Mi curso está ahí colgado por siempre en la sección de miembros, en el nivel Malosito Pro, ahí están todos los cursos colgados. Y el último curso es ahí, el último video del curso que explicamos lo que significa visión. Digo justamente esto, ¿no? O sea, pues claro, puedes contar, un chisme tiene personajes, entorno, emoción, acciones, tensión, lo tiene todo, pero uno tiene visión. A veces hay chismes que tienen más visión y son mejores que algunas novelas son mejores chismes, pero pues eso, amigas, la verdad es que yo sé que a ustedes les gustan estos videos sangrientos. No sé si ese estuvo tan divertido, la verdad, siento que no daba ni para... Podríamos haberlo hecho más anecdotario y entonces sí hubiera estado más divertido, no hacerlo más específico, así de regresar a la majestuosidad y entonces ver qué tal. Híjole, y la verdad es que siento que con un acompañamiento editorial un poquito más firme, a lo mejor hubiéramos tenido una novela más breve, sin duda, o sea, la mitad de lo que tenemos ahí, con un acompañamiento firme, hubiera hecho una buena historia respecto al envejecimiento de un padre, sí. Yo creo que había una mejor ahí. Había una mejor historia. Sí, creo que esta, es más, incluso si la recoge Netflix en algún momento por razones, con que el guionista tenga... Exacto, tenga la capacidad de... Sí, ahí está el material para una serie buena. Sí, bueno, pero ya la hicieron película, la que vimos de Aftersun. ¿La vimos? Sí, la vimos, que no me gustó, pero... o sea, está buena, pero no me gustó. También creo que será importante que lo contrastemos con nuestra siguiente reseña marital. La de Dios fulmine... A quien escriba sobre mí. Eso. Ya lo verán. Pero bueno, mientras tanto por aquí lo dejamos porque ya nos pasamos de extensión del video. Sí, ya nos dijo que ya ni está grabando. Quién sabe qué pasó con este final. Gracias por venir a Interior 403. Él es Anastasio. Yo soy Nora. Y nos vemos en el próximo video. Ahí... No se apagó.